Hay un dolor que no se siente como dolor, sino como un vacío que se ha vuelto tan familiar que ya no lo notas. Es el silencio que habita en los espacios entre tus pensamientos, la sombra que te sigue incluso cuando la luz parece brillar. Te has acostumbrado a vivir con la sensación de que algo fundamental falta, como si hubieras nacido con una parte de ti ausente, y ahora, en la adultez, esa ausencia se ha convertido en tu compañera más constante. No es un llanto que estalla, sino un susurro que nunca cesa, una pregunta que nunca encuentra respuesta. ¿Por qué me siento tan roto, incluso cuando todo parece estar en su lugar? Esta es la herida que no sangra, la que se esconde detrás de las sonrisas y los logros, la que te hace sentir invisible en tu propia vida. Y si no la miras, seguirá moldeando cada decisión, cada relación, cada momento de quietud, hasta que tu existencia se convierta en un eco de lo que nunca fue. Imagina que, desde niño, aprendiste a traducir el mundo en términos de supervivencia. Cada mirada de desaprobación, cada promesa rota, cada instante de abandono emocional se grabó en tu psique como un mandato silencioso. No confíes, no sientas, no existas demasiado. Así, creciste construyendo muros donde debería haber puentes, cerrando puertas antes de que alguien pudiera tocarlas. Tu mente se volvió hipervigilante, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas invisibles, anticipando el rechazo antes de que ocurriera. Esto no es paranoia, es la respuesta de un sistema nervioso que se adaptó para protegerte, pero que ahora te mantiene prisionero en un estado de alerta perpetua. La herida de la infancia no es solo un recuerdo, es un patrón vivo que se repite en tus relaciones, en tu trabajo, en la forma en que te tratas a ti mismo. Te encuentras buscando validación en lugares donde nunca la encontrarás, aferrándote a personas que te hacen daño porque su presencia, aunque dolorosa, al menos confirma que existes. O por el contrario, te aíslas completamente, creyendo que la soledad es preferible al riesgo de ser herido de nuevo. En ambos casos, estás recreando el mismo escenario de tu pasado, como si tu vida adulta fuera un teatro donde actúas los mismos guiones una y otra vez, sin darte cuenta de que el director sigue siendo esa versión más joven y asustada de ti. Y aquí está la trampa más cruel. Cuanto más intentas escapar de este dolor, más se arraiga. Lo niegas, lo enmascaras con logros, lo ahogas en distracciones, pero siempre regresa, a menudo en formas disfrazadas. Tal vez se manifieste como ansiedad que aparece de la nada, ataques de pánico en medio de la noche, o una tristeza profunda que no tiene una causa aparente. O quizás se muestre como entumecimiento emocional, la incapacidad de sentir alegría genuina incluso en momentos de éxito, como si estuvieras viendo tu vida a través de un vidrio empañado. Estos no son defectos de carácter, son ecos de las heridas no resueltas, los gritos silenciosos de un niño interior que aún espera ser escuchado. La psicología llama a esto trauma del apego o heridas de la infancia, pero en tu experiencia es simplemente la verdad de que algo dentro de ti está fracturado, y esa fractura influye en todo lo que haces. Ignorarla no la hace desaparecer, solo la empuja más profundo, donde puede crecer en la oscuridad, distorsionando tu percepción de ti mismo y del mundo. Te hace creer que no mereces amor, que eres demasiado complicado para ser entendido, que tu dolor es una carga para los demás. Y así te silencias, te minimizas, te adaptas hasta que apenas reconoces quién eres. Este es el riesgo de no enfrentar lo que duele, perderte a ti mismo en el proceso, convertirte en un fantasma de la persona que podrías haber sido, atrapado en un ciclo de autosabotaje y desesperación silenciosa. Y entonces, cuando crees que has tocado fondo en esta comprensión, aparece otra capa, más insidiosa aún. Esta fractura emocional no solo distorsiona tu percepción, sino que también reescribe tus relaciones. Te encuentras atrayendo o siendo atraído por dinámicas que reflejan exactamente las heridas que intentas evitar.
personas emocionalmente inaccesibles que te hacen sentir esa familiar punzada de abandono, o relaciones donde te conviertes en el cuidador, repitiendo patrones de parentificación donde tu valor se mide por tu utilidad para los demás. Es como si tu inconsciente, en su intento desesperado por sanar, recreara los escenarios originales del dolor, con la esperanza fallida de obtener un final diferente esta vez. La psicología junguiana hablaría de la sombra proyectándose en tus vínculos, esos aspectos no integrados de tu experiencia que buscan reconocimiento a través de la repetición. Cada conflicto, cada decepción, cada momento de inseguridad en una relación no es solo un problema presente, es un eco de historias antiguas, de necesidades infantiles que nunca fueron validadas. ¿Te preguntas por qué siempre terminas sintiéndote invisible o por qué el amor genuino te asusta tanto cuando aparece? La respuesta no está en los demás, sino en este paisaje interno fracturado que interpreta cada interacción a través del lente del trauma. Incluso la soledad que anhelas a veces no es paz, sino un refugio familiar, un retorno a ese estado de supervivencia emocional donde al menos el dolor es predecible. Y así, el ciclo se perpetúa. Te alejas para protegerte, pero en ese alejamiento confirmas la creencia más profunda de que estás destinado a estar solo. Esta es la ironía cruel de las heridas no resueltas. Te convierten en arquitecto de tu propia prisión emocional, construyendo muros con los mismos ladrillos que un día te aplastaron. Pero hay más, una consecuencia aún más sutil y devastadora. Esta dinámica no solo afecta tus relaciones externas, sino que también corroe tu relación contigo mismo. Comienzas a internalizar estos patrones, creyendo que esta es tu naturaleza esencial, que no hay otra forma de ser. La hipervigilancia, que una vez fue un mecanismo de supervivencia, ahora se convierte en una lente constante a través de la cual observas cada gesto, cada palabra, cada silencio. Analizas en exceso, anticipas el rechazo antes de que ocurra, y en ese proceso te desconectas de tu propia intuición y deseos genuinos. Te vuelves extraño para ti mismo, un observador distante de tu propia vida, incapaz de distinguir entre lo que realmente sientes y lo que crees que deberías sentir para evitar el dolor. Esta desconexión interna es quizá la herida más profunda, porque te roba la capacidad de confiar en tu propia experiencia emocional. Empiezas a dudar de tus sentimientos, a minimizar tus necesidades, a creer que tu dolor es exagerado o injustificado. Y en ese vacío, la ansiedad encuentra su hogar, un zumbido constante de inquietud, una sensación de que algo terrible está a punto de suceder, incluso cuando todo parece estar en calma. No es solo miedo al abandono o al rechazo, es el terror de enfrentar la verdad de que has estado viviendo una vida construida sobre cimientos de arena emocional, donde cada ola de sentimiento amenaza con derribarlo todo. Y luego está el entumecimiento, esa aparente ausencia de sentimiento que en realidad es una sobrecarga emocional tan abrumadora que el sistema se apaga para sobrevivir. No es que no sientas, es que sientes demasiado, y el cuerpo, en su sabiduría primitiva, decide que es más seguro no sentir nada en absoluto. Este entumecimiento no es paz. Es una prisión de hielo donde los recuerdos y las emociones quedan congelados en el tiempo, esperando el deshielo que nunca llega. Te encuentras sonriendo en los momentos equivocados, llorando sin razón aparente, o simplemente flotando a través de los días como un espectro, incapaz de conectar con la alegría o la tristeza de manera auténtica. Es una forma de traición hacia ti mismo, porque en este estado ni siquiera puedes acceder a tu propio dolor para sanarlo. Te conviertes en un extraño en tu propia piel, habitando un cuerpo que parece haber olvidado cómo sentir, mientras la mente sigue corriendo en círculos buscando respuestas en un laberinto sin salida. Esta es la trampa final de las heridas no resueltas. No solo te roban el pasado, sino que también secuestran tu presente, dejándote atrapado en un limbo emocional donde ni siquiera el dolor es tuyo para sostener.
Pero incluso en ese entumecimiento hay algo que persiste, una sensación sorda de que algo está profundamente mal, una alarma silenciosa que no puedes apagar. No es un sentimiento, sino la ausencia de sentimientos, que se vuelve en sí misma una presencia opresiva. Te observas desde lejos, como si tu vida fuera una película que alguien más está viendo, y te preguntas cuándo dejaste de ser el protagonista de tu propia existencia. Esta desconexión no es pasiva, es activa, un mecanismo de defensa que ahora se ha convertido en tu cárcel. Y en lo más profundo, donde el hielo no llega, hay un niño herido que sigue preguntando por qué nadie vino a rescatarlo. ¿Por qué el mundo adulto que construiste sobre esas heridas se siente tan hueco, tan falso? Cada sonrisa forzada, cada conversación superficial, es un recordatorio de que estás interpretando un papel escrito por el trauma, y has olvidado cómo ser auténtico incluso contigo mismo. La ironía más cruel es que, al bloquear el dolor para sobrevivir, también bloqueaste la posibilidad de sentir cualquier cosa genuina, dejándote atrapado en una niebla emocional donde ni siquiera la tristeza puede penetrar para ofrecer alivio. Y entonces, en medio de esa niebla, surge una nueva capa de la herida, la culpa, no solo por lo que pasó, sino por lo que no puedes sentir ahora. Te culpas por no ser capaz de llorar en los funerales, por no reír en las celebraciones, por esa incapacidad de conectar que te hace sentir roto más allá de toda reparación. Esta culpa es un eco del pasado, donde quizás te dijeron que eras demasiado sensible, que exagerabas, que debías ser más fuerte. Ahora internalizas esas voces y te conviertes en tu propio crítico más severo, juzgándote por no poder superar algo que ni siquiera entiendes completamente. Es un ciclo vicioso. El entumecimiento te protege del dolor original, pero la culpa por estar entumecido crea un nuevo dolor, igual de profundo y más insidioso porque se disfraza de autocrítica racional. Te encuentras preguntándote si mereces sentir algo, si acaso no eres digno de emociones auténticas después de todo lo que has hecho o dejado de hacer para sobrevivir. Esta culpa se entrelaza con la vergüenza, esa emoción silenciosa que te hace querer esconderte del mundo. Sientes vergüenza por no poder funcionar como los demás, por necesitar tiempo a solas cuando otros socializan, por esa sensación constante de que hay algo fundamentalmente mal en ti. La vergüenza te susurra que eres un fraude, que si alguien viera detrás de la máscara, te rechazaría por completo. Así, el entumecimiento no solo te aísla de tus propias emociones, sino que también te separa de los demás, creando un muro invisible que nadie puede traspasar. Te vuelves experto en fingir normalidad, pero en el fondo, sabes que estás solo en esa prisión de hielo, con solo la compañía de tu propio juicio implacable. Y aquí está la revelación más dolorosa. Este entumecimiento, esta culpa, esta vergüenza, no son fallas personales. Son respuestas de supervivencia grabadas en tu sistema nervioso desde la infancia. Cuando eras niño, quizás aprendiste que mostrar emociones era peligroso, que el llanto atraía castigo, que la alegría era efímera, que la tristeza te hacía vulnerable al abandono. Tu cerebro, en su intento de protegerte, desarrolló estas defensas: apagar los sentimientos, internalizar la culpa, esconderse en la vergüenza. Pero lo que una vez fue una estrategia para navegar un entorno inseguro, ahora se ha convertido en una prisión autoimpuesta en la adultez. No estás roto, estás atrapado en un patrón de apego desorganizado, donde el miedo al dolor te lleva a desconectarte de todo, incluso de ti mismo. Así, el entumecimiento se revela no como una ausencia, sino como una presencia, una sombra psicológica que carga con todo lo que no pudiste procesar. Es la manifestación de un trauma no resuelto, donde las emociones congeladas esperan en la oscuridad, listas para emerger en momentos inesperados, a través de ataques de ansiedad, pesadillas o esa sensación de vacío que nunca se va. Al ignorar esta verdad, te condenas a repetir los mismos patrones,
relaciones superficiales, trabajo sin propósito, una vida que parece plana y sin color. Pero al reconocerlo, aunque duela, das el primer paso hacia el deshielo, hacia recuperar no solo el dolor, sino también la capacidad de sentir alegría, conexión y paz auténticas. Este es el costo de seguir entumecido, perderte a ti mismo en el proceso de intentar sobrevivir. Y entonces llega el momento en que no puedes seguir fingiendo. El clímax no es un estallido dramático, sino el silencio que cae cuando todas las defensas se derrumban. Es cuando te miras en el espejo y ya no reconoces a la persona que intentó ser tan fuerte por tanto tiempo. La verdad que has estado evitando emerge con una claridad brutal. Ese entumecimiento no es un escudo, es una prisión que construiste con los escombros de tu infancia. Cada vez que te dijeron no llores, no sientas, no molestes, aprendiste a sepultar partes de ti mismo. Lo que llamas control emocional es en realidad un exilio interno. Has desterrado al niño herido a las profundidades de tu inconsciente, donde sigue esperando ser escuchado. Esta es la revelación más dolorosa. El vacío que sientes no es falta de emoción, es el eco de todas las emociones que nunca te permitiste vivir. La ansiedad, los pesadillas, la desconexión, son fantasmas de experiencias no procesadas, sombras psicológicas que golpean las paredes de tu psique, exigiendo ser integradas. Jung llamaría a esto el encuentro con la sombra, ese aspecto rechazado de ti mismo que contiene todo lo que negaste para sobrevivir. Y ahora, en este clímax silencioso, comprendes que el precio del entumecimiento ha sido la fragmentación de tu propia alma. Has estado viviendo con solo la mitad de ti presente, mientras la otra mitad, la que siente, la que duele, la que anhela, permanece congelada en el tiempo, atrapada en los momentos en que aprendiste que ser vulnerable era peligroso. Esta verdad duele porque es íntima, no eres insensible, estás sobrecargado de sensibilidad que nunca tuvo un lugar seguro para existir. Pero el clímax no termina ahí, se profundiza cuando te das cuenta de que este entumecimiento ha sido tu respuesta de supervivencia más sofisticada, un mecanismo psicológico tan perfecto que casi te convence de que es tu naturaleza. Has aprendido a caminar por la vida como un espectro, observando desde la distancia emocional cómo otros se conectan, aman, sufren y celebran, mientras tú permaneces detrás de un vidrio invisible. Este vidrio no te protege del dolor, te aísla de la vida misma. Y en la quietud de este reconocimiento surge la pregunta más desgarradora. ¿Cuántas oportunidades de amor genuino has dejado pasar porque el riesgo de sentir era demasiado grande? ¿Cuántas conversaciones honestas has evitado porque temías que una emoción, por pequeña que fuera, pudiera desencadenar el torrente que mantienes bajo control? El entumecimiento no solo congela el dolor, también congela la posibilidad de sanación. Te condena a repetir patrones de apego evitativo, donde te acercas lo suficiente para no estar solo, pero nunca lo suficiente para ser verdaderamente visto. Así, tus relaciones se convierten en ecos de esa dinámica original, intimidad sin intimidad, presencia sin presencia. Y entonces, en el corazón del clímax, enfrentas la paradoja más cruel. Mientras más te esfuerzas por controlar tus emociones, más te controlan ellas. La hipervigilancia que desarrollaste para anticipar el peligro emocional ahora te mantiene en un estado constante de alerta, incluso cuando no hay amenaza. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente ha tratado de olvidar: la tensión en los hombros, el nudo en el estómago, el insomnio que acecha en la noche, son memorias corporales del trauma no resuelto. Este es el punto donde la narrativa psicológica se vuelve física. El entumecimiento no es solo una metáfora, es una experiencia somática. Has aprendido a disociarte de tu propio cuerpo, a tratarlo como un vehículo que debe ser manejado con precisión, en lugar de un ser vivo que siente y responde.
Y en este desapego pierdes la capacidad de interpretar las señales más básicas de tu propio bienestar. El hambre se confunde con ansiedad, el cansancio con depresión, el deseo con miedo. El clímax alcanza su punto más intenso cuando comprendes que este patrón no es un accidente, sino una herencia. Tal vez lo aprendiste de un padre que también estaba entumecido, de una familia que valoraba la fortaleza sobre la autenticidad, de un entorno donde mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Esta cadena intergeneracional de silencio emocional ahora pesa sobre ti, y la responsabilidad de romperla se siente abrumadora. Pero aquí, en la crudeza de esta revelación, también reside una semilla de liberación. Al nombrar el entumecimiento, al verlo no como un defecto personal, sino como una respuesta adaptativa a un entorno emocionalmente inseguro, comienzas a despersonalizar la culpa. No estás roto, estás herido. Y las heridas, por profundas que sean, pueden sanar cuando se les da espacio para respirar. Este momento de clímax no es el final, sino el umbral. El instante en que la negación se disipa y queda solo la verdad desnuda, esperando a ser abrazada con la misma compasión que le negaste durante tanto tiempo. Y así, la resolución no llega como un estallido de luz, sino como un amanecer lento y gradual que se filtra a través de las grietas de lo que una vez fue una fortaleza impenetrable. El peso de la herencia familiar que ahora reconoces no desaparece de repente, no se evapora con la comprensión, pero su naturaleza cambia sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. Deja de ser una losa de concreto que te aplasta contra el suelo para convertirse en una piedra que sostienes con ambas manos, estudiando sus texturas, sus aristas, su historia. Este es el momento crucial donde la comprensión intelectual, esa verdad que ahora habitas en tu mente, comienza su migración hacia el cuerpo, donde el saber que estás herido se transforma en el sentir las heridas sin huir de ellas, en permitir que el dolor, largo tiempo congelado, circule por tus venas como un río que finalmente se descongela en primavera. No hay prisa aquí, no hay metas urgentes que alcanzar, ni versiones ideales de ti mismo que perseguir con desesperación. Solo existe el vasto y silencioso espacio que abres dentro de ti, un espacio de hospitalidad interna, para que lo entumecido comience a descongelarse gota a gota, latido a latido, en un ritmo que pertenece exclusivamente a tu propio tiempo biológico y emocional. La verdadera liberación emocional, descubres, rara vez es un evento dramático o una epifanía cinematográfica. Es, en cambio, una serie interminable de microdecisiones silenciosas tomadas en la intimidad de tu conciencia. Permitir que una lágrima solitaria caiga por tu mejilla sin juzgarla como debilidad. Notar el nudo familiar en la garganta sin apretarlo más con frases de autocrítica. Escuchar el susurro antiguo del miedo sin ahogarlo inmediatamente con distracciones o negaciones. Es en estos gestos pequeños, casi invisibles para el mundo exterior, donde la cadena intergeneracional de silencio emocional comienza a deshacerse, eslabón por eslabón. Cada vez que eliges, conscientemente, la autenticidad temblorosa sobre la fortaleza rígida, la vulnerabilidad expuesta sobre la protección blindada, estás escribiendo con tu propia sangre un nuevo código emocional. Uno que no heredaste de nadie, sino que estás creando pacientemente desde las ruinas mismas de lo que te fue dado. Estás traduciendo el lenguaje del entumecimiento al lenguaje de la sensibilidad. Y en esa traducción resides por primera vez como autor de tu experiencia interna. Esta transformación profunda, sin embargo, no borra mágicamente el pasado ni reescribe la historia familiar con un final feliz. Lo que cambia, de manera radical, es tu relación con esa historia. Ya no eres únicamente el recipiente pasivo de un legado de silencio y desconexión. Te conviertes, simultáneamente, en el arqueólogo que excava sus capas y en el arquitecto que diseña nuevos cimientos.
Y aunque los ecos del entumecimiento, esos reflejos automáticos de cerrarte, de desaparecer, de congelarte, puedan regresar en momentos de estrés abrumador o dolor agudo, porque los patrones grabados a fuego en el sistema nervioso no se disuelven de la noche a la mañana, ahora posees algo que antes no tenías, la clara y despiadada conciencia de que son solo eso, ecos. Son sombras de un camino que ya no estás obligado a seguir, fantasmas de una survival que ya no necesitas emplear. Reconocerlos como tales les quita su poder de mandato y los reduce a lo que siempre fueron, estrategias de un niño que una vez no tuvo más opciones, pero que el adulto que eres ahora puede mirar con compasión y luego elegir diferente. Al final, lo que permanece después del clímax emocional no es una respuesta definitiva o una solución empaquetada, sino una pregunta más profunda y resonante que ahora vive dentro de tus huesos. ¿Cómo quieres realmente habitar tu propia sensibilidad? No como una carga pesada que arrastras con resignación, sino como un territorio vasto y desconocido que exploras con curiosidad reverente y cuidado delicado. La cura, comprendes lentamente, no reside en llegar a un destino mítico libre de todo dolor o vulnerabilidad, sino en aprender el arte sagrado de transitar el dolor sin perderte eternamente en sus laberintos. En encontrar, en medio del lento y a veces caótico deshielo, los primeros brotes verdes y tiernos de una vida emocional que es, por fin, verdaderamente tuya, frágil como el cristal, imperfecta como la arcilla, y profundamente, irrevocablemente viva. Es en esta aceptación del proceso, no del resultado, donde la resolución se arraiga, en la voluntad de seguir sintiendo, incluso cuando duele, porque el dolor ahora es señal de vida, no de amenaza. Si esta conversación te encontró en un momento en que necesitabas recordar en cada fibra de tu ser que el deshielo es posible, incluso cuando todo a tu alrededor parece congelado en un invierno perpetuo, puedes quedarte aquí con nosotros. Solo tienes que suscribirte. Hay más capas por explorar bajo la superficie de lo evidente, más silencios por nombrar con palabras que aún no conoces, y siempre, siempre habrá espacio en esta comunidad para la verdad particular y única que estás listo para escuchar y para honrar dentro de ti.